tiranía que aquella que se monta bajo el amparo de la legalidad, de la población, de las leyes. El día de ayer se suspendió el referéndum revocatorio en Venezuela, para que tengamos claro el efecto que hay. El proceso de recolección de firmas que estaba planteado para la semana que viene no se va a dar, ha sido suspendido. Ahora ha sido suspendido, y escúchenlo bien, porque el 1% que nosotros ya habíamos recogido, varios tribunales penales de varios estados dijeron que no era válido, el 1%, y teníamos que recoger 20%. Nuestra Constitución dice que solo es el 20%, es decir, teníamos que recoger 21%, que es ilegal, el 1%, y sobre eso a nosotros nos están diciendo que cometimos fraude. Nosotros hicimos esa recolección con el CNE de Venezuela. Las firmas que supuestamente hubo fraude no fueron tomadas en cuenta por el CNE, y el CNE nos certificó a nosotros que teníamos el 1%. Eso es como si el presidente Santos dijera hoy en Colombia que se dio el plebiscito, pero como hubo 175 votos nulos, 175.000, 5.000 de esos votos fue fraude del presidente Uribe, del presidente Pastrana, y por lo tanto se anulan los efectos del revocatorio, del plebiscito. Algo así más o menos sería. Y se utilizaron tribunales que no son competentes. De manera que el verdadero fraude que se está dando en Venezuela es que le están quitando el derecho a revocar a un presidente y a consultarle a la gente. Ahí es donde está el verdadero fraude. Y esto se hizo de manera simultánea por los gobernadores oficiales, anunciado en el mismo momento y a la misma hora. Mejor prueba de fraude de lo que está ocurriendo en Venezuela no hay, bajo apariencia de legalidad. De manera que ese es el gran fraude. Ahora, esto es una alerta para quienes están acá. Esa decisión del presidente Maduro de no querer contarse es un llamado, no es un llamado, perdón, a la paz, no es un llamado al diálogo, no es un llamado a la estabilidad política, todo lo contrario. Yo me pregunto, por ejemplo, una reflexión al presidente Uribe y Pastrana, ¿cómo Venezuela forma parte de la mesa de negociación en La Habana de un proceso de paz cuando llama a la confrontación en Venezuela, de un proceso de diálogo cuando encarcela a los opositores en Venezuela? ¿Cómo forma parte de eso? Porque estamos entrando hoy, y yo lo advertía en el evento que hicimos en Nueva York, entramos en un escenario el peor. El presidente Aznar decía en Nueva York, el referéndum tiene que ser el 16 porque el 17 no es efectivo. Y nosotros advertíamos en ese momento, hay un escenario peor, que es que no se haga el referéndum, que es donde estamos. Estamos hoy en el escenario peor, impredecible, que se nos puede ir de las manos y que puede poner a Venezuela una explosión social de consecuencia hoy inimaginable. Ese es el escenario donde estamos dando esta lucha. De manera que a nivel internacional, donde yo he estado, siempre se me dice, Carlos, pero ustedes tienen que estar con el diálogo. Ustedes no pueden decirle a la comunidad internacional que no quieren dialogar. Y yo quiero aquí tomar otro ejemplo también de Colombia. Porque si hay unas palabras que nadie puede competir con ellas, es paz y diálogo. Y se le decía a los colombianos, es que el que vote en contra de este acuerdo está con la guerra. Y yo le digo hoy a la comunidad internacional, nosotros creemos en el diálogo, pero no así. Y comparto y reafirmo lo que decía el secretario de la OEA. Yo creo que, y aquí con todo respeto lo hago porque es un compatriota español del presidente Aznar, el expresidente Zapatero contribuyó y fue cómplice de la dictadura venezolana. Tengo que decirlo con esa claridad. La primera reunión que yo tuve con el presidente Zapatero, su planteamiento fue que aquí no iba a haber referéndum revocatorio. Ese fue su planteamiento. Yo le digo, ¿cómo usted va a conducir una mediación de ese nivel? Y hoy ha callado frente a esta realidad. Y agrego otro que tiene que ver y con todo respeto lo hago, pero tengo que hablar con esa firmeza en este momento, con un expresidente colombiano, Ernesto Samper. El día de ayer decía, qué buen gesto de Maduro poner a Manuel Rosales preso, pero en su casa, que sigue siendo preso. Pero frente a esta situación que acaba de ocurrir, calla. De manera que el diálogo que tiene que darse es un diálogo que produzca un resultado. Y hoy yo creo que el secretario general dio el paso. Ahora le quedan a los países miembros de la OEA dar el paso.
El secretario general advirtió y quiso prevenir este escenario. Llegó el escenario, nos guste o no, ese es el escenario que está. Hoy yo veo, y parte de las acciones que creo que tienen que darse, y que creo que ustedes los expresidentes tienen una voz importante, es movilizar esa comunidad internacional expresada en la OEA, de sus países miembros, para atender en Consejo Permanente la situación tan delicada que estamos viviendo nosotros los venezolanos en este momento. Porque hoy lo que está planteado en Venezuela de cara a Maduro es una confrontación entre venezolanos. Ese es el planteamiento que lo está haciendo. De manera que urgentemente sí se necesita ese resultado. Y ustedes, los expresidentes, tienen la fuerza para hacer de esto un tema de opinión en cada uno de sus países. Yo no le puedo cambiar la mentalidad ni al presidente Rajoy, ni Santos, ni de Costa Rica, no, ni el mexicano, si no lo pueden hacer ustedes con mucha más fuerza. Y también desde UNASUR, porque en esto Samper ha manejado UNASUR a su gana, sin rendir cuentas, como diríamos, sin rendir cuentas, y sobre todo con el cambio geopolítico que acaba de ocurrir en el sur, sobre todo tomando en cuenta el cambio en Brasil y en Argentina. Entonces hay ahí también una responsabilidad, en este caso, de la corriente que está manejando UNASUR. Entre lo que tiene que ver con estas acciones concretas, porque me lo han preguntado, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué viene? Bueno, lo que hemos venido haciendo, que es la resistencia. En la calle, pacífica, fuerte. La oposición ha dado muestras, a pesar de sus diferencias, de mantenerse unida en los últimos procesos. Presentamos candidatos unitarios, la acción desde el poder legislativo ha sido unitaria. Indudablemente hemos expresado públicamente nuestras diferencias, pero al momento de tomar las decisiones hemos acompañado momentos juntos. En este momento, mientras yo estoy hablando, está reunida la Mesa de la Unidad y en breve se anunciarán las acciones conjuntas. Y yo creo que lo que está pasando sí es un punto de inflexión, no solo para Venezuela, para la región, porque el compromiso de defender la democracia no solo está en Venezuela, está en la Carta Democrática suscrita por todos los países de la región, donde sí tienen que alzar su voz fuerte y firme. Y a nosotros, por supuesto, le toca a los venezolanos tomar la primera palabra, estoy de acuerdo, pero les requiere acompañamiento internacional. Si alguien tenía claro que esto es un juego internacional, era Chávez. Chávez intervino en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en España, estratégicamente, hizo alianzas con China, Rusia, Irán, de manera que este juego no solo es de los venezolanos. Aquí hay implicaciones internacionales que requieren esa actuación internacional. De esto no solo podemos dar esta lucha, tenemos que ponerla en ese contexto. Entonces nosotros, nuestra lucha va a estar, y va a ser anunciada hoy, de una lucha de calle permanente. ¿Hasta cuándo? Porque esa es la pregunta. Bueno, sencillamente hasta que lo logremos, hasta que logremos restaurar la democracia. Es que no hay otra, y para eso sí requerimos también, como lo he dicho, el apoyo internacional. Así que yo sí creo que la oposición va a actuar homogéneamente, entiendo esto como un punto de inflexión y requiere el acompañamiento internacional. Ahí están las acciones, en ese nivel. Termino nada más con esto, porque de aquí ha sido días duros para mí, a quienes nos toca vivir el exilio por razones políticas, de tener orden de captura, no solo a Miguel Enrique, a Meserane, aquí tengo un compañero del partido que también tiene orden de captura, Antonio Rivero, de cientos de exiliados, cuando cientos familiares que mueren por falta de comida. Me cuesta vivir la situación que está viviendo en Venezuela desde acá. Pero yo desde aquí quiero mandarle un mensaje a mi pueblo también, y quiero hacerlo con una expresión que escribió mi hermano político Leopoldo López, quien está sufriendo una persecución muy dura y aislamiento de tortura en la cárcel, donde él escribió en su libro, y yo quiero darle un mensaje a los venezolanos, que es lo más importante que estoy dejando en este libro. Me dice, hay un peor enemigo, que no es Maduro, que no son mis carceleros, que no son nadie de los que me están torturando, es la desesperanza. El gobierno de Venezuela quiere crear desesperanza en nuestro pueblo. Ni un minuto, ni un centímetro para la desesperanza. Más bien, esto que está pasando tiene que reafirmar nuestra voluntad de cambio. Y si algo dejo en esta mesa claro, que hoy la sociedad venezolana está metida en un proceso político de cambio que es irreversible. Nadie lo va a poder parar. Con revocatorio o sin revocatorio, ese cambio va a llegar en Venezuela. Y ese es el mensaje que le mando a nuestro pueblo y a la comunidad internacional. Muchas gracias, Presidenta, por esta oportunidad.